Introducción. Lenguajes de programación hay en una gran cantidad. Algunos han evolucionado a lo largo del tiempo y siguen vigentes en el transcurso de muchos años, mientras que otros han sido operativos durante un periodo más o menos largo y actualmente no se usa. Se dice que los lenguajes de programación están destinados a distintos ámbitos, dependiendo de sus características que simplifican algunas tareas y complejigan otras. No hay un único tipo de lenguajes, sino que se clasifican según las características que posean y según el paradigma y conceptos que soporten. A continuación, este video se muestra los antecedentes que se dieron por inicio, los lenguajes de programación, enseguida los lenguajes que se utilizan actualmente, por ejemplo, desde un sistema básico a un complejo, desde los diferentes tipos de niveles y por último las perspectivas que se darán a conocer en algunos años más. Para empezar, primero la pregunta es, ¿qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje formal que proporciona una serie de instrucciones que permiten a un programador escribir secuencias de órdenes y algoritmos a modo de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora con el objetivo de que produzca diversas clases de datos. Antecedentes. En 1840, Ada Lovelace, considerada como la primera programadora de la historia, ella inició de todo lo que hoy conocemos en la materia de lenguajes de computadoras. Los lenguajes de programación han avanzado muchísimo, como así también sus capacidades y el resultado de lo que pueden ofrecer. En 1930, el cálculo lambda, desarrollado por Alonso Short, Max Solis Villarreal y Steve Klein, considerado ser uno de los primeros lenguajes de programación del mundo, incluso pese a que tenía intención de modelar la computación más que ser un medio para los programadores describen algoritmos para un sistema informático. 1946, ENIAC, computadora e integrador numérico electrónico, fue utilizada por el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de Estados Unidos. Con estas primeras computadoras surgió la necesidad de programarlas para que hicieran lo que se les solicitaba. En 1948, Plan Calcul Conrad Suth publicó un artículo acerca de su lenguaje de programación. Sin embargo, no fue implementado en su vida y sus contribuciones fueron aisladas de otros desarrollos. 1955. Desarrollado por el Dr. Hopper para ENIAC, el lenguaje orientado a la solución de problemas de tratamiento de datos para la gestión, FlowMagic. 1956. Fortran fue el primer lenguaje de programación desarrollado por un equipo de IBM dirigido por John Backus. Estaba diseñado para traducir al lenguaje máquina expresiones y operaciones matemáticas e incluso permitía la manipulación de matrices. 1959-1960. COBOL. Lenguaje orientado a negocios comunes, lenguaje orientado hacia funciones administrativas de gran portabilidad y legibilidad. Su primera versión apareció al año siguiente y con el paso de los años surgieron nuevas actualizaciones como COBOL 74, COBOL 85, etc. 1960. Algol. Fue creado por Friedrich Ludwig Heinz Ruschauer. Primer lenguaje estructurado, se usaba para resolver problemas matemáticos, permite escribir programas de solución de problemas en forma limpia y clara, de fácil lectura, aunque poco transportable, no permite con facilidad que un programa escrito para un tipo de computadora funcione en otro.
1960. 62. APL. Un lenguaje de programación. Este programa fue desarrollado por Kenneth Iverson a mediados de la década de 1960 para resolver problemas matemáticos. Este lenguaje se caracteriza por su brevedad y por su capacidad de generación de matrices y se utiliza en el desarrollo de modelos matemáticos. 1964. Simula. Basado en ALGOL, se trata del primer lenguaje orientado a objetos. Fue desarrollado por los noruegos Ole Jan Dahl y Christian Nygaard, que buscaba un lenguaje adecuado para la simulación de eventos discretos. Su nombre es una contracción de Simulation Language. 1964. Lenguaje de portafolio 1. Es un lenguaje de programación creado por IBM y Share y su computadora portafolio. Usaba solo 12 kilobytes de espacio y es más de 10 veces más rápido que PBasic. Soporta gráficos animados, marcos, líneas, conjuntos de caracteres, archivo y funciones de cordón. Precisión doble, la aritmética del punto flotante y programación estructurada. 1960. RPG, generador de programas de informes, desarrollado por IBM. Es un lenguaje sencillo de aprender, si bien su versatilidad no es mucha. En las 4 secciones en que se estructura cada programa se deben indicar los archivos y dispositivos a emplear, fijar las especificaciones de entrada, determinar las operaciones a realizar y establecer los formatos de salida. 1965. Basic. Código de instrucciones simbólicas de todo prototipo para principiantes. Un nuevo lenguaje que permitiera introducirse a sus estudiantes en los sistemas de tiempo compartido. Ese lenguaje, al que llamaron Basic por su sencillez, es sin duda el más difundido, aplicándose tanto en tareas de gestión como en aplicaciones científicas. 1971. Pascal. Fue desarrollado originalmente por Niklaus Wirth, un miembro del Instituto Politécnico Federal de Zúrich. Emprendió la creación de un nuevo lenguaje que permitiera introducirse en la programación de forma fácil pero a la vez potente y, sobre todo, siguiendo unas pautas estructuradas. De hecho, Pascal es el lenguaje más sencillo que posibilita el acceso a la informática teórica, descomposición modular, recursividad, punteros, etc. 1972. Prolog. Robert Kowalski, Universidad de Edimburgo, y Alain Colmerer y Philip Roussel, Universidad de Aix-Marseille. El lenguaje permite utilizar un subconjunto de la lógica de primer orden, concretamente las cláusulas de Horn, para especificar sistemas. Su aplicación en el campo de la inteligencia artificial, defendiendo objetos y estableciendo relaciones, permite resolver problemas lógicos, desarrollar sistemas expertos, investigar en la comprensión del lenguaje humano. 1969-1972. C. Lenguaje de programación de tercera generación diseñada para poder crear aplicaciones de todo tipo. Inicialmente se usaba en entornos de tipo Unix, aunque después se extendió en otras plataformas. Su creador fue Dennis Ritchie. Lo utiliza en la mayoría de los sistemas operativos, lo cual hace que sea un lenguaje muy flexible. También se utiliza frecuentemente para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, como ejemplo GIMP. Ada, 1975. Ada es un idioma de programación de alto nivel pensado para las aplicaciones en vías de desarrollo donde la exactitud, seguridad, fiabilidad y manutención son primeras metas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos se comprometió a desarrollar un lenguaje de programación estándar para las aplicaciones de sistemas de aeroplanos, barcos o de comunicaciones. Fue diseñado por un equipo encabezado por Jean Ishbia
y en memoria de Ada Lovelace. 1980. C++. C++, Miller Stroutop, también de los laboratorios Bell, adicionó al lenguaje C las características de la programación orientada a objetos, incluyendo la ventaja de una biblioteca de funciones orientada a objetos, y lo dominó C con clases. Es un lenguaje de programación orientado a objetos y una evolución del lenguaje C. Es un lenguaje muy utilizado para desarrollar programas y paquetes, como por ejemplo el paquete de programas de Adobe. 1984. Common Lisp, diseñado por Scott Fallman, es un lenguaje de programación que pertenece a la familia de lenguajes Lisp. Multiparadigma de propósitos generales. Soporta una combinación de paradigmas de programación como procedimental, imperativo, funcional y orientada al objeto. Como un lenguaje de programación dinámica, facilita el desarrollo de software de una manera evolutiva e incremental, como la compilación interactiva en programas eficientes en tipo de ejecución. 1987. Perl, diseñado por Larry Ware, es un lenguaje especializado en el procesamiento de textos, particularmente extraer y validar las respuestas a cuestionarios incluidos en páginas web. 1988. TCL, lenguaje de herramientas de comando, es un lenguaje de script creado por John Ousterhout que ha sido concebido con una sintaxis sencilla para facilitarse su aprendizaje, sin detrimento de la funcionalidad y expresividad. Se utiliza principalmente para el desarrollo rápido de prototipos, aplicaciones, script, interfaces gráficas y pruebas. 1991. Python, diseñado por Guido van Rossum, es un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma. Es muy fácil de utilizar, lo cual hace un lenguaje de programación ideal para principiantes. 1991. Visual Basic, es un lenguaje de programación dirigido por eventos desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de Basic. Es de propósito general, también provee facilidades para el desarrollo de aplicaciones de base de datos usando Data Access Objects, Remote Data Objects o ActiveX Data Objects. 1991. HTML, lenguaje de marcas de hipertexto, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Definen el formato de una página de texto, permitiendo insertar en ella elementos multimedia, tales como imágenes, sonido y video, y por lo tanto la función de navegar de Internet es la de traducir este código a un contenido gráfico. 1993. Ruby, es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por el programador japonés Yukihiro Matsumoto. 1993. Lua, es un lenguaje de programación imperativo, estructurado y bastante ligero que fue diseñado como un lenguaje interpretado con una semántica extendible. El nombre significa en portugués creado por Roberto Leroux Salisme. 1995. Java, es un lenguaje de programación de propósito general concurrente orientado a objetos. Fue originalmente desarrollado por James Gosling de Sun Microsystems. 1995. Embarcadero Delphi, es un entorno de desarrollo de software diseñado para la programación de propósito general, con énfasis en la programación visual, desarrollado por Embarcadero Technologies. 1995. JavaScript,
Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. PHP 1995. Preprocesador de hipertexto. Es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf. 1999. Es un lenguaje de programación de propósito general desarrollado por Walter Brick. 2000. ActionScript. Es un lenguaje de programación de la plataforma Adobe Flash, originalmente desarrollado como una forma para que los desarrolladores programen de forma más interactiva. La programación con ActionScript permite mucho más eficiencia en las aplicaciones de la plataforma Flash para construir animaciones de todo tipo, desde simples a complejas, ricas en datos e interfaces interactivas. 2001. C#. Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado estandarizado por Microsoft, con parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado como un estándar por la ECMA. Visual Basic.NET 2011. Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede considerar una evaluación de Visual Basic implementada sobre el framework .NET, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas para mantener eficacia en el desarrollo de las aplicaciones. Hashtag. Es un lenguaje de programación multiparadigma de código abierto para la plataforma .NET que conjunta la programación funcional con las disciplinas imperativa y orientada a objetos. Fue inicialmente desarrollado por Don Symes de Microsoft Research. 2000. ActionScript. Es un lenguaje Groovy. Es un lenguaje de programación orientado a objetos implementado sobre la plataforma Java. Comparte el mismo modelo de objetos, de hilos y de seguridad. Desde Groovy se puede acceder directamente a todas las APIs existentes en Java. 2003. Scratch. Es un lenguaje de programación visual desarrollado por el grupo Lifelong Kindergarten. Su principal característica consiste en que permite el desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la programación sin tener conocimientos profundos sobre el código. Sus características ligadas al fácil entendimiento del pensamiento computacional han hecho que sea muy difundido en la educación de niños, adolescentes y adultos. 2007. Clojure. Es un lenguaje de programación de propósito general, dialecto de Lisp. Hace un énfasis especial en el paradigma funcional con el objetivo, entre otros, de eliminar la complejidad asociada a la programación concurrente, desarrollado por Rich Hickey. 2011. Dart. Es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Google. El objetivo de Dart no es reemplazar JavaScript como el principal lenguaje de programación web en los navegadores web, sino ofrecer una alternativa más moderna. Swift 2014. Es un lenguaje de programación multiparadigma creado por Apple, enfocado en el desarrollo de aplicaciones para iOS y Mac. Situación actual. Ahora hablaremos de los lenguajes que se han utilizado actualmente.
Uno de los programas que se utilizan actualmente es lo que es el Swift, que ya lo habíamos comentado anteriormente, que es un lenguaje de programación multiparadigma creado por Apple. Otro podemos ver el embarcadero de Delphi, que es utilizado a partir del 2018. Otro lenguaje de programación que es más que nada MATLAB, que se considera como un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Está disponible para las plataformas de Unix, Windows, Mac y Linux. Otro lenguaje utilizado es el Objective-C. Es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como un superconjunto de C para que implementarse un modelo de objetos parecido al Smalltalk. Se usa como un lenguaje principal de programación para Mac. iOS fue desarrollado por Brad Cox. Otro lenguaje de programación muy conocido y utilizado es el lenguaje de Ruby, que fue programado por Matsumoto y es muy reflexivo y orientado a objetos. Otro lenguaje utilizado de los más populares es Perl, que fue diseñado por Larry Wall, que es un lenguaje especializado en el procesamiento de textos, particularmente extraer y validar las respuestas a cuestionarios incluidos en páginas web. Go es un lenguaje de programación concurrente y compilado inspirado en la sintaxis de C. Ha sido desarrollado por Google y sus diseñadores iniciales son Robert Reisner. Otro lenguaje más popular es R. Es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. Se trata de uno de los lenguajes de programación más utilizados en investigación científica y siendo además muy popular en el campo de la minería de datos, la investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. Otro lenguaje conocido es el de Visual Basic. El de PL/SQL es un lenguaje de programación incrustado de Oracle. Soporta todas las consultas ya que la manipulación de datos que se usa es la misma en SQL. Perspectivas de los lenguajes. Plataformas de programación. Hoy en día el desarrollo de software tiende a ser algo más enfocado a programar en una plataforma y no tan solo en un lenguaje. Es decir, tenemos ahora programadores y desarrolladores de web, de G y de .NET. Parece que la época del programador monolingüística está llegando a su fin. Por ejemplo, un desarrollador web debe conocer varios lenguajes para hacer su trabajo, incluyendo HTML, CSS, JavaScript y algún framework, para usar Ajax como query o prototipo, y todo esto solo para la programación del lado del cliente. Del lado del servidor probablemente requiera saber SQL, un framework para algún lenguaje de programación en particular y un lenguaje de plantillas para la generación de contenido dinámico. ¿Por qué se requieren tantos lenguajes para desarrollar una aplicación de este tipo? Porque cada lenguaje tiene una función particular que los otros simplemente no se puede hacer. O sí lo pueden hacer, pero de manera menos conveniente. En la actualidad, las plataformas Java y .NET reflejan también la importancia de poder combinar lenguajes y así ofrecer al desarrollador la opción de usar la mejor herramienta para el problema en cuestión. Por ejemplo, Scala es un lenguaje que corre en la plataforma Java y que reúne lo mejor de muchos mundos. Es orientado a objetos funcional
Soporta el modelo de concurrencia por paso de mensajes. Usa un sistema de tipos estáticos pero con inferencia automática. Puede usarse como lenguaje de script e interactuar con código de Java existente. Algo similar ocurre en la plataforma .NET. De hecho, a diferencia de la máquina virtual de Java, que fue diseñada específicamente para ese lenguaje de programación, la máquina virtual de .NET, conocida como Common Lenguaje de Infraestructura, fue diseñada desde el principio para soportar múltiples lenguajes y sus interacciones, aunque C# es el caballito de batalla. Existen decenas de lenguajes diseñados para esta plataforma. Por ejemplo, F# es un lenguaje funcional y orientado a objetos, derivado principalmente del lenguaje ML. También hay implementaciones de Python y Ruby llamadas respectivamente Iron Python e Iron Ruby. En esta ocasión estaremos listando 5 lenguajes de programación los cuales considero yo debes aprender a utilizar en este 2019. El listado no tiene ningún tipo de orden, pero para su creación me ha apoyado de un par de puntos que deben de poseer dichos lenguajes. El primero, el salario. Este es quizás uno de los puntos más importantes. El salario no debe de ser tabú para los nuevos desarrolladores. No es un secreto que en la industria existan trabajos muy bien remunerados, y si tú aspiras a uno de ellos, adelante. Número 2. Facilidad de aprendizaje. No importa qué tan bien pagado sea la tecnología, si la curva de aprendizaje es demasiado elevada, es probable que muchas personas desistamos de aprenderlo o implementarlo. Punto 3. Productividad. Todos deseamos tener esa herramienta que sea fácil de utilizar y con la que podamos crear productos de una forma rápida, sin la necesidad de tener 3, 4 o 5 equipos de desarrollo. Y por último, la comunidad. Este punto va muy ligado con el punto facilidad de aprendizaje. El lenguaje debe estar bien documentado y poseer una comunidad activa, que esté dispuesta a abrir sus puertas a los nuevos desarrolladores y compartir sus conocimientos con estos. Bien, una vez aclarado estos puntos, comencemos. El primer lenguaje que yo recomiendo es JavaScript. JavaScript definitivamente tuvo uno de los mejores años en este 2019 y no es de extrañarse. JavaScript puede ser utilizado tanto del lado del servidor como del lado del cliente e inclusive podemos utilizar JavaScript para programar robots. El lenguaje creció en todos los aspectos: mayor comunidad, mayor oportunidad de trabajo, nuevos frameworks, librerías, nuevos features, etc. Actualmente JavaScript se encuentra en el puesto número 1 en tecnologías más populares en Stack Overflow, Node.js, Angular y React, en los puestos 1, 2 y 3, respectivamente, en las librerías y frameworks más populares. Definitivamente JavaScript tiene un panorama muy alentador para los próximos años. Si eres nuevo en el mundo de la programación, JavaScript puede ser una muy buena idea como lenguaje para comenzar. Aunque aquí entre nos el lenguaje también tiene algunos problemas. Pero nada que no se pueda solucionar, creo. El salario promedio de un desarrollador JavaScript es de $72,000 anuales. El segundo lenguaje de programación que yo recomiendo es Swift. Swift es el lenguaje de programación obligatorio si quieres desarrollar aplicaciones móviles para iOS. Si bien es cierto que existen otras opciones como Objective-C, la facilidad con la cual puedes aprender y comenzar a desarrollar aplicaciones con Swift no tiene comparación. Actualmente, donde el mundo de los dispositivos móviles está en su punto más alto y no se ve para nada en declive, qué mejor que ser parte de este movimiento desarrollando tus propias aplicaciones. Swift es una muy buena opción si quieres emprender o trabajar en tiempo completo. El salario promedio de un desarrollador Swift al año es de $110,000. Nada mal. El tercer lenguaje es Java. Java es por mucho uno de los lenguajes de programación más populares en la actualidad, y esto es algo que no hay que discutir. Miles de proyectos son creados y mantenidos con este lenguaje. Aunque la curva de aprendizaje no es de las mejores, aprender Java tiene muchas ventajas. La ventaja que considero a destacar es que este lenguaje trabaja con el paradigma de programación orientada a objetos. Si nosotros comprendemos dicho paradigma, fácilmente podemos trasladarlo a otros lenguajes de programación. Las oportunidades de conseguir un buen empleo siendo desarrollador Java son muchas.
Y no me refiero a trabajos donde se desarrollan aplicaciones de escritorio, que por supuesto no está nada mal. Hay programadores a los que les agrada esta idea. Me refiero a trabajos de desarrollo web, desarrollo móvil, implementando machine learning, big data, por mencionar algunas áreas. El salario promedio de un desarrollador Java es de $93,000 anuales. C++, ¿en serio? Sí. En ocasiones nos dejamos llevar mucho por las tendencias en el mercado. Si Google anuncia que ahora podremos utilizar Kotlin para desarrollar apps en Android, todo el mundo comienza a aprender Kotlin. Si Facebook lanza una nueva versión de React, todo el mundo busca aprender JavaScript. Y no está mal, es sano para el ecosistema. Sin embargo, también hay que considerar todos aquellos lenguajes que quizás no introduzcan nuevos features al mercado, o nuevos frameworks o librerías, pero aún así funcionan y resuelvan problemas actuales. C++ es sin duda uno de ellos. Aunque la curva de aprendizaje no es una de las más bajas, con C++ podemos desarrollar casi todo lo que deseemos. C++ es sin duda uno de los lenguajes de programación más poderosos en la actualidad. Es más, hay lenguajes de programación escritos con él. ¿Quieres desarrollar tus propios videojuegos de una forma asombrosa? Pues bien, puedes hacerlo utilizando Unity y por supuesto C++. Un desarrollador C++ percibe ingresos anuales de $115,000. Y en el puesto número 1, sí, dije que el listado no tenía ningún orden, pero vamos, si esto fuera un top, sin duda este estaría en el primer lugar. Me refiero al lenguaje más popular, poderoso, versátil, flexible. Vaya, estamos hablando de nada más y nada menos que Python. Instagram, YouTube, Google, Facebook, Netflix, vaya, hasta la misma NASA utiliza Python. El potencial del lenguaje es sin duda increíble. Con él podemos desarrollar prácticamente lo que deseemos. Python es utilizado en muchas áreas. ¿Te interesa crear videojuegos, páginas web, la ciencia de datos, machine learning, blockchain, inteligencia artificial? En todas estas áreas y muchas más, por supuesto, es posible utilizar Python. La curva de aprendizaje es extremadamente baja. Y si aún no decides con qué lenguaje comenzar, te aseguro que Python será una de tus mejores opciones. Algo súper interesante que me gustaría mencionar es que si Python es tu primer lenguaje de programación y comprendes las bases, su mantra, filosofía y estilo de programación, no dudes que podrás migrar a otros lenguajes de programación muy fácilmente. Te lo digo de forma personal. Con Python podemos comenzar a desarrollar de una forma extremadamente fácil. En cuestión de minutos podemos tener algo funcional y con un muy buen nivel de performance. Podemos decir que el 2018 fue el año de Python. Sin embargo, debemos echar un vistazo a los años anteriores. Desde su lanzamiento, Python no ha hecho más que crecer. En cuanto a popularidad, cada día son más y más las empresas que utilizan Python y las comunidades no se quedan atrás. Cada año hay más eventos, meetups, charlas, talleres, artículos, libros, podcasts. Es impresionante. El salario promedio de un desarrollador Python al año es de $116,000. Y bien, esta sería mi lista de lenguajes que debes de aprender este 2019. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Qué lenguajes de programación recomiendas tú? ¿Qué lenguajes o tecnología aprenderás este año? Cuéntanos en la sección de comentarios. Mi nombre es Eduardo, muchas gracias por tu valioso tiempo. Conclusión. En la actualidad hay muchas cosas interesantes ocurriendo en el área de lenguajes de programación. Después de años de estar estudiando diferentes lenguajes, resulta claro que difícilmente encontraremos un lenguaje único y perfecto. Lo mejor que podemos hacer es sacarle el mayor provecho a lo que tenemos disponible hoy en día y estar en la mejor disposición de aprender las nuevas herramientas que vayan apareciendo.